maestro, y en nuestro caso, del gran maestro de maestros. Somos aprendices, alumnos de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy te voy a mantener despierto porque si digo que eres discípulo de Jesucristo, tú dices amén. Aleluya. Entonces, un discípulo quiere aprender, seguir los pasos del maestro, hacer lo que él hace y si es posible poder superarlo. Y Jesús nos dijo que cosas mayores que él aún podríamos hacer nosotros. Entonces, vamos a creer, porque esa es la palabra de Jesús. No es que yo te vengo a compartir aquí para que te subirte el ego, no, es la palabra de Dios, es Jesús diciendo, aún cosas mayores que yo podéis hacer, iglesia. Amén. Y también recordando varios temas que dieron ya nuestros pastores, la obediencia, un discípulo que obedece, un discípulo que sirve, que predicó Eva con el tema de Lidia, un discípulo que está en gozo, que está alegre, un discípulo que perdona, un discípulo que está en el torno, como la semana pasada, un discípulo también que compartió Javier, que expresa, que transmite lo que ha vivido del Señor. Entonces, es precioso ver cómo la palabra de Dios va avanzando en la iglesia y va dando las pautas para mejorar como discípulos. No es que no seamos discípulos, ya somos, pero estamos en esta serie para mejorarnos. ¿Cuántos creen eso? Amén, estamos para mejorarnos. Y me encanta la prédica de Dani de la semana pasada, que no la pude ver en directo, pero me la he leído 3 veces o más, lo que él envió, porque realmente digo, wow, qué importante es ser enseñables. No pensar que lo sabemos todo. Te digo una cosa, cada vez que alguna vez he pensado, y no tengo vergüenza de decirle que ya lo sé, me he dado un golpe. Así te lo digo. De repente uno piensa que ya lo sabe y de repente la vida o el Señor te dice, ¡pum! Todavía falta aquí, todavía hay que mejorar, todavía hay más, todavía te queda. Cuando yo pensaba que estaba grandecita, el Señor me mostró en visión, dice, no, apenas acaba de brotar el maíz, apenas se te ve una semillita. No te hablo de qué tiempo para que no hagas análisis, pero me habló así el Señor. Entonces, qué bueno ser enseñables. Y te digo, iglesia, porque en esta mañana quiero abrir un melón un poquito gordo, como se dice aquí en España, voy a abrir un melón y probablemente tengas que, como a mí me ha pasado en estos meses, abrir un poco la mente y ver que a veces no está bien lo que creemos, incluso en la iglesia. No está bien algunos textos que interpretamos y no pasa nada, porque el Señor lo sabe todo, no nos condena. Lo importante es rectificar. Y de veras que a veces medito y me venía algo práctico que todos lo decimos. Por ejemplo, estamos hablando del crecimiento. ¿Y cuántos no hemos dicho? Bueno, para justificarnos que estamos dando vueltas en el desierto y no avanzamos. Bueno, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es cierto, a que es cierto ese versículo. Pero estarás conmigo, iglesia, que la aurora tarda, pues no sé, unas 3 horas, no 3 semanas, ni 3 meses, ni 3 años, ni 30 años para justificar que seguimos en el mismo sitio. Por ejemplo, es una cosa que nos viene bien y interpretamos pues a nuestra talla, lo hacemos a nuestra talla, ¿vale? Entonces, lo digo esto porque les animo a tener la actitud de enseñable, como decía Dani. Y estoy bastante nerviosa, más bien bastante, quiero decir, y a ver cómo lo voy a decir y que me entiendan. He puesto ahí discípulos por gracia, el título de la prédica. Y como podéis leer, el texto dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe. Aleluya, qué bueno saber eso, que todo lo que somos y hacemos es por Cristo y para que Cristo sea alabado, para que Jesús sea glorificado. Y en esta mañana estamos aquí para escuchar su voz, mejor o peor, pero es su palabra la que se enseña en este lugar. Amén. Quiero empezar hablando de la espiritualidad e intersección. A veces, ¿cuántos hemos dicho, este es más espiritual o este es menos espiritual? ¿O qué espiritual es de este hermano? A mí, yo no llego todavía ahí. Y a veces tenemos esa frase que no está mal, pero que a veces está mal interpretada también. Y voy a empezar hablando, me gustaría que pongas Josué, nuestro director de los textos bíblicos, Hechos 22, el versículo 1 y el 3. Vamos a hablar un poquito del apóstol Pablo. ¿A dónde veo mejor? Aquí. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Nota en el versículo 1, dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. Interesante. Ya sabéis que Pablo, primeramente, como ahí bien describe, era judío de nacimiento, era un apasionado por lo que se enseñaba en el templo con el sacerdocio. De hecho, dice que Gamaliel era el maestro de maestros de la época de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá, como la quieras llamar. Y él era un apasionado, tan apasionado que como no le encajó que Jesucristo fuera el Mesías, como a muchos del pueblo de Israel, ya lo sabéis, que incluso hasta hoy, por los cuales oramos, y un día serán redimidos y recibirán todos al Mesías, y como no le encajó en ese tiempo a Pablo de que Jesús fuera el que esperaban, pues era tan apasionado que estuvo en contra de los discípulos al inicio. ¿Lo habéis leído? ¿Cuántos sabéis la historia de Pablo, el apóstol? Y él persiguió a los primeros discípulos. De hecho, dice que participó en la muerte y el apedreamiento del primer discípulo, Esteban. Y entonces me pregunto, ¿de qué se estaba Pablo defendiendo? Y cuando empiezo a leer en Hechos y empiezo a leer sus cartas, todo el rato Pablo después se tiene que estar defendiendo. Y es muy interesante porque él era un maestro de la ley, era un hombre conocedor de la palabra, pero recibe la visita de Cristo y su vida es transformada. ¡Qué alegría cuando recibimos de veras a Cristo en nuestros corazones y nuestra vida empieza a tomar forma correcta, incluso de lo que creemos! Porque ahí está el punto. Tenemos que tener la fe correcta en Jesús para creer lo que Jesús enseña. Y Pablo es transformado y empieza a recibir la revelación de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo, y realmente me apasiona pensar que en su momento él estaba persiguiendo, pero pensaba que hacía bien, que amaba a Dios, que conocía a Dios. Y a veces nos pasa eso también, que por celo de Dios y no entender, incluso nos andamos persiguiendo unos a otros. A veces yo veo en internet que ha salido un periódico cristiano y yo la verdad no encuentro el texto bíblico que les avale, porque empiezan a hablar de Julanito, el predicador, este sí, este no. No encuentro en la palabra de Dios algo que avale esto, con todo el respeto, porque a veces más parece una persecución unos a otros
en vez de animarnos unos a otros, en vez de bendecir. Si algo no entiendes, si en esta mañana algo no entiendes de mí, perdóname y quédate con lo que sí entiendes. Y así tiene que ser de cada hermano, de cada predicador, de cada hombre que cree en Jesús y predica la palabra. Amén. Vamos a dejar un rato ahí a Pablo y después terminamos con Pablo. Como decía, ¿qué entendemos por ser espirituales? ¿Quién no ha dicho, fulano es espiritual o muy espiritual? Seamos sinceros. ¿Pero qué entendemos por ser espirituales? Normalmente yo siempre pensaba, hasta hace poco, bueno, un par de años, pues alguien justo, alguien santo, alguien perfecto, alguien que nunca falla. Pero luego el Espíritu Santo y viendo mi vida misma dije, no, esto nunca se llega a ser, no existe esa persona. No existe alguien que no falle. Si no, hago como Javier y digo, tómate una foto conmigo, ¿no? De hecho, cuando leemos Gálatas 5, que ahora nos lo va a poner nuestro ayudante, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A veces lo leemos y no lo pensamos. Contra tales cosas no hay ley. Pablo estaba hablando de la ley y la gracia en toda la carta de Gálatas, y en Efesios, y en Corintios, y en Romanos. Realmente es impresionante el melón de lo que es el Evangelio de la Gracia, si lo escudriñamos un poco más con profundidad. Alguien espiritual fluye en los dones del Espíritu. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:4 están los dones del Espíritu. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Eso es una persona espiritual, ¿verdad? Alguien espiritual es un intercesor, es una persona que busca a Dios, que ora. En 1 Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La vida de interceder es un poquito más avanzada, más arriba de la oración, porque la oración es así que es como la aurora, pero tampoco hay que esperar tanto, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y te voy a poner un ejemplo. La oración significa comunicarse. ¿Amén? Solo significa hablar, comunicarse. ¿Con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria. Nos da tanto acceso. Nos dio, después de su muerte, el velo se rompió. Y podemos entrar confiadamente en el nombre de Jesús a hablar con el Señor. ¡Qué bendición! Porque no veas los ritos que antes había que hacer para poder levantar una oración, y solo el sacerdote un año a la vez. Pero Jesucristo fue el sacrificio perfecto, el cordero inmolado perfecto para darnos acceso. Y la intercesión es cuando hemos crecido y podemos orar guiados por el Espíritu, por otras personas, no tanto como por ti, que si es el caso y tienes una necesidad. Pero normalmente está abierto a que el Señor te empiece a traer pues visión por los vecinos, por el pueblo, por el alcalde, por la ciudad, por muchas cosas, porque tú estás dispuesto, tú vienes a la presencia de Dios trayendo tu nación, trayendo en oración tu ciudad, trayendo en oración tu alcaldía, trayendo en oración tu familia, ¿vale? Pero es verdad que no empezamos así. Y te animo a que si no disfrutas de la oración, que es una pena, porque de verdad hablar con Dios es lo más maravilloso que puede existir. Es que entender y solo escuchar una palabra del Señor
te levanta de donde estés. Y a veces no entendemos la oración, tal vez porque pensamos que todos tenemos que orar igual, que todos tenemos que orar de aquella manera, de esta, de la otra. Pero te digo una cosa, los bebés, ahí están bebés. ¿Hay una madre por ahí con un bebé? Muy bien, ¿verdad? Los bebés. Ahí está Martina, la que yo conozco, que es la hija de Patricio. Los bebés, ¿cómo se comunican? ¿Cuántos saben cómo se comunican los bebés? Llorando. Y qué increíble es que la mamá, porque ya mi último chico ya tiene 16 años, acaba de cumplir, pero cuando veo a la mamá y el otro día cogí a la bebé de Juliana y se puso a llorar y ya se inquieta, dice, es que el pañal. ¿Y cómo la mamá sabe? Se comunica el bebé. No, es que ahora quiere el pecho, ¿ves? Pero es un bebé que llora. Y hay veces, y la oración empieza así, llorando. Tú no sabes las veces que hemos llorado. Yo he llorado tanto orando, que a veces ahora ya no me quedan lágrimas. Pero fue mi etapa de bebé. Y yo tengo aquí a mi amiga Eva, que hemos orado mucho llorando. Y ahora ya no lloramos tanto, a veces sí. Pero era nuestra etapa de bebé, de oración. Pero lo importante es que comunicábamos, que intentábamos comunicarnos con Dios, aún como bebés, aún llorando. ¿Me entiendes? La vida de oración va creciendo como toda cosa a medida que nosotros nos relacionamos con Dios, a medida que nos comunicamos con Él. Tu relación es más íntima y más íntima a medida que le escuchas y que le obedeces cuando te tira las orejas. Porque el Señor es amable, pero tira las orejas. El Señor no siempre te habla, ay, qué maravillosa eres y perfecta y qué buena eres. No, el Señor te habla y te dice, hoy quiero que prediques a la iglesia, a mi novia, a la que amo, con mucho amor, con mucho respeto, cuidadito, porque Él es celoso de su iglesia. Amén. Por eso estoy aquí, para darle lugar a Jesús. Él les ama más que yo, pero sin duda yo les amo porque amo a Jesús. Amén. Y con la oración quiero continuar diciendo que esa relación se fortalece con el Señor como un par de novios que se conocen. De repente, no es que ya está todo mágico, se van conociendo, limando asperezas, y ya cuando nos casamos, aún más. Mira, el mayor problema de los matrimonios es la falta de comunicación, y si no, que me corrijan los líderes de matrimonio que están aquí. Es cierto, yo termino de hacer el cursillo de Alfa de matrimonios porque me gusta seguir aprendiendo. Y realmente qué importante saber comunicarse, no solo comunicarnos, sino aprender a comunicarnos bien en el matrimonio. Y la oración es así, con el Señor, va creciendo. Después ya oras en el Espíritu, cada vez más. ¿Qué hemos de orar como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu te va llevando. Te quiero sobre la oración dejar esta pincelada, además, que hay diferentes tipos de oraciones, obviamente. Oramos desde la gratitud. De hecho, Jesús, el modelo de oración, enseña con gratitud. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos saben el Padre nuestro? Y espero que sus hijos sepan, porque les digo una cosa, hay mucha gente afuera en el pueblo que no está aquí, que sabe el Padre nuestro y muy, muy bien. Así que toma nota de ello. Es la oración modelo que Jesús dejó. ¿Cuánto dura la oración modelo? Te digo, no llega a 2 minutos. Y de eso tenemos que aprender y aplicarlo. Porque no es las oraciones largas las más efectivas. Eso no quiere decir que sean malas las otras, pero tenemos que saber discernir el momento en el que estamos, en el lugar y con quién, para orar corto, largo, y todo eso viene del Espíritu.
oraciones de gratitud, oraciones rogativas, que son las que venimos a hacer aquí los miércoles, porque normalmente hacemos rogativas e intercesoras, no por nosotros, sino por los demás. Hacemos oraciones de bendición, oraciones de autoridad. Hay que orar en autoridad, el Señor nos ha dado la autoridad. Él nos lo dio. Jesús murió en la cruz para que tú y yo tengamos autoridad. ¿Sobre quién? ¿Sobre los demás? No. Sobre el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Iglesia, despierta. Todos los días Satanás tiene un plan para devorarte, y más vale que tú te levantes y digas: Señor, condeno toda lengua que se levanta contra mí en juicio, ato los principados y potestades, y todo lo que el diablo tenga planeado para mí, en el nombre de Jesús lo destruyo, porque todos los días Él tiene un plan. Y si nosotros andamos, aleluya, gloria a Dios, que está muy bien, pero haz la oración que toca en cada día. Y el modelo que te quiero poner de oración para que te animes es Jesús. Y yo he aprendido mucho, yo he orado mal muchísimas veces, lo reconozco y estoy aprendiendo. Pero Jesús es el modelo. Jesús, cada vez que terminaba una predicación como esta, se apartaba muchas veces y se iba él solo a orar. Allí es donde, cuando después que tú eres utilizado, allí es el lugar, tú y el Señor, donde decir: Señor, recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, y tener tu oración íntima con el Señor. Y Él se apartaba y tenía esos tiempos largos de oración. Pero vemos que cuando estaba dentro de la multitud era práctico. Jesús oraba súper corto, decía: Lázaro, levántate y anda. Y Lázaro se levantaba y andaba. Y decía: sé sano, y era sanado. Que tus ojos sean abiertos, y eran abiertos. ¿Me entiendes, iglesia? Hay oraciones y oraciones, y hay momentos y momentos. A veces pensamos, como dijo mismo Jesús, por dar un discurso y contarle a Dios unas cosas que Él ya sabe, pero ¿a qué hora me pide? Porque dice: pedid y se os dará. Y a veces nos vamos ya de la oración y no hemos pedido nada. Entonces seamos eficaces, como dijo Santiago en las oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que el modelo de oración es Jesús. Mira, Jesús, cuando estuvo antes de ir a la cruz, toda la noche en Getsemaní, antes de empezar el ministerio, 40 días en el desierto. Es en tu devocional, en tu intimidad, y tal vez si te juntas con varios también, donde las oraciones son largas. Por lo menos entiendo yo de lo que Jesús hacía. Pero cuando te veas con alguien cerca y tengas que orar por sus rodillas que le duelen, pues sencillo: Señor, toca sus rodillas y sánalo en el nombre de Jesús. Amén. Ya está. Amén. Yo estoy aprendiendo. Amén. Ahora, hemos leído los frutos del Espíritu, que si quieres lo puedes volver a poner, que son Gálatas 5, 22, 23. Para que si alguno lo quiere volver a leer, lo lea. Y cuando leemos esto, quiero espero que te haya quedado claro lo que he dicho de la oración, pero quiero volver a esta parte y decirte: cuando lees esto, ¿no te ha pasado, o es solo a mí muchas veces, que me frustro? ¿Cuántos se frustran? Sé sincero, yo me frustro. Yo me frustro porque dice ahí más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y yo digo: a ver, el amor, bueno, el gozo, ay, la paz, uy, la paciencia, bueno, de benignidad voy bien, pero ahora la paz no tengo, la templanza me falta, ahora estoy bien gozosa. Y estamos así. Así que si yo pregunto hoy, ¿cuántos espirituales sabemos hoy aquí? ¿Cuántos alzarían la mano? Aleluya. No has alzado porque te ha confrontado ese texto, ¿verdad? Pero yo te digo, a mí me lo confronta y sigo siendo espiritual. Y ahora te lo voy a decir por qué. Pones Efesios capítulo 1,
versículo 2, el 11 y el 13. A ver, ¿dónde estamos? Efesios, el 1 y el 2. Vamos a ver si de pronto no está bien. Tengo aquí al rescate. Efesios 1 primero, el versículo 2. Vamos a leer Efesios 1, el versículo 2. No, porque lo he puesto mal, perdón. Leo de aquí de la Biblia, tranquilos, ¿vale? Bueno, si lees todo el capítulo 1, empieza hablando de el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya, ¿ves por qué somos espirituales? Ya puedes alzar la mano. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Alza tu mano. Todos somos espirituales si crees en Jesús. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, no por nosotros, en Cristo. Y me salto al 11 por adelantar, pero dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El 13, toma nota, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, o sea, en Jesús, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. En Él también, vosotros y nosotros, se refería ahí a los judíos y a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos espirituales porque creemos en Jesús, por su obra en la cruz, por fe. A veces hablamos tanto de muchas cosas y nos olvidamos que lo más importante que tenemos nosotros es saber dónde está nuestra fe y qué estamos creyendo cada día. Porque te digo una cosa, Satanás utiliza la Biblia para confundirte, sí. Y tú dirás, qué cosa más rara. Pues sí, lo hizo con Jesús. ¿Con qué le tentó a Jesús? Con la Biblia. Y a veces nos confunde y nos lía y hablamos de cualquier cosa menos de cosas importantes todos los días, que es, ¿dónde está mi fe? ¿Qué estoy creyendo hoy? Es muy importante. ¿Cómo estoy creyendo la palabra en este tiempo? Sobre esta situación, ¿qué estoy creyendo? ¿Me estoy buscando un versículo bíblico que se amolde a mi emoción o estoy dejando que el Espíritu Santo me confronte, me redarguya con la palabra viva y eficaz? Amén. En la vida cristiana yo creo que hay un orden muy importante. Y también puede que nos toque, yo estoy aprendiendo, desaprender cositas. Te digo una cosa, la vida de un cristiano, lo primero que debemos hacer, y una de las primeras oraciones que debemos hacer todos los días es la que ya te he dicho antes, con el enemigo ni agua, y otra que puede ser que sea incluso más importante, anterior a esa, una sencilla oración. Padre, necesito de tu Espíritu hoy. Sin tu Espíritu, nada puedo hacer. Es nuestro ayudador. Y es el orden, porque cuando los discípulos, después que Jesús ascendió, les dijo, vayan y esperen ahí unánimes. Y hasta que no reciban el Espíritu Santo,
no se vayan a predicar. El poder del Espíritu Santo. Necesitamos esa unción fresca cada mañana, el poder. Me gustó lo que dijo Marco, que una cosa es tener el Espíritu de Cristo, que lo tenemos todos por fe, pero que necesitamos ese aliento, como que la paloma reposa en ti para poder dar a otros. Es como un plus que todos los días a veces se nos desgasta, es una fuente que tenemos que volver a llenarlo todos los días. Y no lo he puesto en los versículos, pero en Efesios 3, me encanta como Pablo dice, yo por esta causa doblo mis rodillas todos los días ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia. Dice, para ser fortalecido en el hombre, en la mujer interior, por el poder del Espíritu. Pablo dice que oraba eso todos los días. Yo creo que es una prioridad en tu vida. A veces oramos por todas las necesidades habidas y por haber, y no por lo que de verdad importa. Porque si tú haces esa oración y le pides al Señor que te llene del Espíritu Santo y seas renovado, estás buscando el reino de Dios y su justicia. Que Jesús dijo que el que busca el reino de Dios y su justicia, en primer lugar, lo demás le viene en añadidura. Y nosotros a veces empezamos orando por la añadidura, y ya si eso me acuerdo un día, oro por ser lleno del Espíritu Santo. A veces así nos va. El Espíritu Santo es sinónimo de divina gracia, poder, aliento de Dios, paracleto, ayudador, apoyo. Puedes leer en Juan 14. Me encanta porque es una oración y una enseñanza donde Jesús les estaba enseñando muchas cosas hermosas a los apóstoles, y entre ellas era sobre el Espíritu Santo, la promesa que Él enviará, porque ellos estaban tristes, que Él les estaba contando que va a ser crucificado, y ellos, bueno, no creo, y Pedro decía, no, que no te acontezca esto, pero Él les estaba diciendo, tranquilos, el Espíritu Santo les va a fortalecer. Así que todo buena dádiva, y el Espíritu Santo viene por gracia, por la obra de Jesús en la cruz. Amén. No tengas temor de pedir, soy lleno del Espíritu Santo, porque si me pongo el cartel de el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y como no tengo todo el catálogo, pues mejor no. No, es al revés, tú tienes que pedir al Espíritu Santo, pedir a Dios que te llene con el Espíritu Santo, y poco a poco te vas a dar cuenta que los frutos van brotando solos, pero por la llenura del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como cuando nosotros tenemos un coche. Todos saben que es un coche, ¿verdad? Y precioso, y tú dices, qué coche maravilloso. Pero si tú no vas y le das la llave, ahí está parado y no te sirve para nada. Y a veces tenemos al Espíritu Santo, pero si no lo usamos, no sirve para nada. Por favor, iglesia, aprendamos como prioridad usar, pedir, vivir en el Espíritu Santo todos los días. Amén. Y cuando yo dije que habría un poco un melón, te quiero decir que una de las causas que la iglesia ha vivido, yo lo he vivido, yo no lo digo sencillamente para que tengas una idea, conocí al Señor desde los 15 años y ¿qué te puedo contar? Es una vida, una aventura conocer al Señor, es un cambio, es una transformación, es una vida apasionante, pero hay veces que pasamos por muchas cosas y conozco, tengo alguna relación con algunas iglesias también, bueno, sobre todo con la comunidad de fe bastante grande en mi país, y me gusta a veces seguir a algún predicador, no mucho, pero pues tipo Danilo Montero, que tiene una mega iglesia, y a veces ves, y lo digo esto porque no es una cosa, lo que voy a decir no es una cosa que pase en esta iglesia, es una cosa que pasa en muchos sitios. Lo digo para que no te lo tomes, pero pasa. Que así como
a Pablo le perseguían. ¿Sabes quiénes eran los que le perseguían? Eran los fariseos y eran muchos hermanos judíos que ya se habían convertido, y uno de los mayores problemas que tuvieron, entre otros, fue la circuncisión. Bueno, eso le trajo a pobre Pablo por la calle de la amargura. Porque claro, los judíos querían que todos los que se convierten a Jesús sean circuncidados. Y Pablo dice, no, que la circuncisión es del corazón y que el evangelio ahora es por gracia. La ley la cumplió Jesús y solo Él fue el único capaz y nos redimió del castigo de la ley, y ahora vivimos por la gracia y la fe en Jesucristo y en su obra de la cruz. Amén. Y le perseguían. Vemos ahí, y si tú lees Hechos y varias cartas del apóstol Pablo, hay una disputa tremenda. Y pobre Pablo estaba. Y ahora uno piensa, bueno, eso le pasó a la iglesia primitiva. Y después, cuando Martín Lutero hizo la revolución, se habló del evangelio de la gracia, el evangelio correcto, porque solo hay un evangelio, el de la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero es una cosa que siempre ha estado ahí desde que Jesucristo vino, el enemigo usando los malos entendidos, las confusiones, para no dejar avanzar a la iglesia. No veo otro objetivo que es frenar el crecimiento y el avance del evangelio de Jesucristo, el evangelio correcto, el evangelio de la fe, el evangelio de la gracia. Y yo meditaba que muchas veces, actualmente, no solo en esta iglesia, sino en varias o en muchas, o la corriente del tiempo que llevamos, desde que yo conozco al Señor, que a veces tenemos creencias equivocadas, como te estoy diciendo. Déjame que beba agua. Porque el temita las trae. A veces tenemos, sobre todo, tenemos la creencia, a mí me lo enseñaron, mal, que nos santificamos y nos hacemos más espirituales y buenos si oramos muchísimo. 5 horas de oración mejor, y si puedes más. Y si ayunas todos los días, mejor. Y mira, si das muchas ofrendas, y cuantos más lo sepan que tú eres generoso, mejor. Estar en todos los servicios, si te pierdes un culto, uy, cuidado, ¿eh? Aprender mucho, estudiar muchísimo, hacer todos los seminarios habidos y por haber. Y perdónenme, hermanos de la escuela bíblica, no estoy contra ello, ahora hago el inciso, tranquilos. Pero yo soy una apasionada de la palabra. Te digo una cosa, así cortito te lo cuento para el que no me ha escuchado. Estuve en la UCI, entubada, y puedo decir que casi que muerta, supongo, unos cuantos días. Y cuando me desperté, por milagro de Dios, porque fue un auténtico milagro, y por aquí si está Camelinda lo puede decir, mi doctora favorita, y a la vez oraba por mí. Te digo una cosa, lo que a mí me salvó y me levantó fue Jesús, pero ¿sabes qué usé? La palabra. La palabra, y no la podía ni siquiera leer, solo pensar. Y me recuerdo tanto de Salmo 103, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien rescata del hoyo mi vida, de modo que me rejuvenece como las águilas. Recordaba Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y fue esa palabra la que me sanó y me salvó. Por eso te digo que no se trata de no estudiar, se trata del orden de prioridad que ponemos, se trata de cómo pensamos al respecto. No te hace más espiritual hacer todos los estudios bíblicos. Si tu corazón está engordado y pensando, no, es que tengo que mejorar en mi esfuerzo, no, es que tengo que mejorar. Y también con los eventos. De verdad, amo los eventos, he sido muy bendecida. Ay, pero tengo que ir a tal evento porque ahí se va a mover. Amigo, el Espíritu Santo está todos los días para moverse en tu vida.
Jesús es un avivamiento cada día que te levantas en la mañana, y los eventos son una bendición, y yo digo gloria a Dios, y si puedo me apunto a todos, pero tú tienes que vivir el avivamiento diario en tu casa, en tu vida, en medio del caos, en medio de los problemas económicos, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad. Allí tú vives tu avivamiento. Amén para los que se están durmiendo también. Aleluya. Aleluya. Te digo, todo lo anterior es correcto y bueno, pero es el resultado de amar a Jesús y creer en Jesús. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes la diferencia? Todo lo que he dicho, que a veces tenemos la falsa creencia de que eso me hace más espiritual. ¿Y qué tengo que hacer más? No, porque yo tengo que crecer. ¿Y qué debo hacer más? Está bien, pero si lo haces desde la perspectiva correcta, todas esas obras las debemos hacer por una sola razón: porque has creído en Jesús y lo amas y crees en su obra de la cruz. Es el resultado. Leímos en Efesios 1, hemos sido creados para estas buenas obras. Es de natural que nos sale, pero como resultado de creer correctamente y tener la fe en Jesús, no por hacernos los más sabios ni los más listos. Amén. También tengo que decir que estas cosas que a Pablo le persiguen a la iglesia de esta manera hoy en día. A veces nos estamos persiguiendo unos a otros así. No, es que este sí estudia, este no estudia, este sí diezma, este no diezma. Usando estas cosas para perseguirnos. Qué terrible, ¿verdad? No, no están para eso. Estas buenas obras nos tienen que salir por amor a Cristo. Por amor. Eso no nos hace. El justo por la fe vivirá. Y somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que te digo que no hagas buenas obras, cuidado, no. Hazlas, pero por el objetivo correcto. Porque amas a Jesús y porque amas a la iglesia. Aleluya. Y a veces también otra cosa que nos pasa, como le pasaba a Pablo en ese tiempo por la circuncisión, las fiestas, el día de reposo, etcétera, etcétera. Nos pasa actividades cotidianas. Bueno, eso no es tan espiritual. Mira, a veces quedar con un hermano y tomarse un café es más espiritual que estar 5 horas orando. Y te lo digo por mi experiencia con mi matrimonio. Te digo, me pasaba tirada al suelo llorando por mi matrimonio horas y horas. Pero cuando un día entendí, dije, Cari, vámonos de spa. Y nos fuimos a un spa. Fue lo más espiritual que había podido conseguir. Amén. ¿Lo entiendes? Fue una de las cosas espirituales que funcionó. ¿Entiendes? O sea, no, las cosas naturales de la relación no es menos espiritual. No es que no merecen la atención. Descansar es espiritual. Mira, un cuerpo estresado no conecta con el espíritu. El Señor nos mandó a descansar. De hecho, Él dio ejemplo. Al 7º día, ¿qué hizo? Descansó. Y cuando dices descansar, es descansar. No te pongas la panaroya, ese día tengo que hacer oración, ayuno. No, eso es otra cosa, eso es otro día. El día que te descansas, que te viene bien leerte un libro, pero es descansar el cuerpo, el alma, echarte en la hamaca, no sé, irte a la playa. Es descansar de verdad, cuerpo, alma y espíritu. Y es muy espiritual, te lo garantizo. Hace mucho bien a tu espíritu. Comunicarnos entre nosotros, reírnos juntos. Es muy espiritual. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿o no? Pero a veces andamos más que una paz, andamos más que unas... Ahí frustrados porque no tenemos todos los frutos del Espíritu. ¿Te queda claro que tú eres espiritual por fe en Jesucristo y en la muerte de Jesús en la cruz? Y como resultado de andar en esa fe, pronto tú vas a ver el cambio real y cómo empiezas a brotar los frutos del Espíritu, no al revés. Y otra persecución que hay en este tiempo es andar en condenación. Eso el diablo nos ha dado, pero bueno, hasta en el carnet de identidad. La creencia de que si tú fallaste,
ya Dios está enfadadísimo contigo. Yo no te estoy haciendo apología de pecar, porque si tú lees Gálatas y todas las cartas del apóstol Pablo, una de las cosas que le acusaron los que le perseguían a su evangelio, al único evangelio, es que estaba diciendo, uy, como sobreabunda la gracia, que pequen más. Pero Pablo no estaba diciendo eso, y yo tampoco te estoy diciendo eso, porque todo pecado tiene una consecuencia, y la paga del pecado es muerte. Pero lo que te estoy diciendo es que si tú fallas, tienes un abogado, tienes la sangre de Cristo, es la obra de la cruz la que te hace santo, es el creer en Él, es el acogerte y decir, Señor, perdóname, aquí está, me acojo a tu sangre preciosa. Es eso lo que hace que andemos en libertad. Y si ya le unes con eso, con el Espíritu Santo, y tu fe va a ir en aumento y los frutos se van a ver. Conclusiones. Quisiera poner Romanos 3:23 por decir algo al final de Pablo. ¿Tienes, por favor, Romanos 3:23 al 28? ¿Tienes el versículo? ¿Tiene alguien el versículo? Vaya, qué penita, porque ese sí que me gustaba que lo hubierais visto. Romanos 3:23, si lo podéis proyectar me haríais un favor muy bien. A ver, si yo lo encuentro, que seguro que sí. Romanos 3:23, 28. Vale. $3:23. Vale. Dice Pablo, en la parte de la justicia es por medio de la fe. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por su sangre Jesús pasa tu pecado pasado. No andemos en condenación, pero sí invoquemos la sangre de Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que en Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y mira lo que dice Pablo, el 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente de los dos es Dios. Entonces queda concluido, ¿qué dice claramente? Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras. Y ahora quiero proyectar para terminar la última imagen. ¿Veis qué preciosidad? Realmente el Señor me puso en el corazón una imagen así y pensé, pues quién mejor que nuestros chicos que yo los conocía, veía a Valentina así y que se casaron hace poquito, qué maravilla, ¿verdad? Y la iglesia es la novia de Cristo. ¿Ves a Valentina? Tú eres la novia de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Somos la novia de Cristo. Y te quiero decir con eso, porque esto es que acabo de leer, que somos justificados por fe y no por obras, rechina mucho. Te lo digo, a mí me rechinaba y no entendía. Y todavía estoy masticándolo. Pero te digo una cosa. Ellos, esa foto se casaron hace poco y están por aquí, ellos son preciosos, ¿ves? Está ahí Valentina, atrás Cristian. Son una preciosa pareja que se casaron.
Y ahora tú te preguntarás, ellos hicieron unos votos, ¿a que sí, Samuel? Preciosos también, los vi en vídeo y todo. Pero ¿por qué hicieron esos votos? ¿Alguien les obligó? ¿A que no? Lo hicieron porque se aman, están enamorados. ¿No los veis esos ojitos? ¿No los veis? Es una preciosidad, enamoraicos. Enamoraicos. Iglesia, las buenas obras que tenemos que hacer, todas las que quieras, no es para justificarnos, para ser más espirituales, es porque amas al novio. ¿Me comprendéis? Es porque amamos al novio. Como resultado del amor, nuestras buenas obras van a salir. No obligado, por amor. Espero que te haya servido este ejemplo para que no te des mucho la tortura de, ay, madre, y ahora entonces, ¿qué pasa con, puedo pecar fácilmente? No, no, no. ¿Tú crees que Valentina y Cristian van a decir, ah, bueno, pues, yo, como hay mucho amor, voy a ser infiel? ¿A que no? Ni se lo pasa por la cabeza. Por amor. Pero no porque alguien les está obligando, no, porque es que si no lo haces, ya estás en pecado y eres malo y eres esto y condenado. No, por amor, por puro amor hacemos las buenas obras, todas las que quieras. Amén. Y con esto termino, porque el amor lo dio primero Jesús, al derramarlo hasta su última gota de sangre en la cruz. Así Él nos amó tanto. Y porque Él nos amó primero, nosotros le amamos a Él. Él dio todo, dice en Isaías 53, el castigo de mi paz fue sobre Él y por sus llagas yo soy sano. La obra de la cruz, mi fe en la obra de la cruz, me hace libre, me hace santo, me hace justo, me hace espiritual.